Señor, te queremos agradecer por la oportunidad que nos das de poner nuestros ojos en tu palabra, poder seguir recorriendo este libro tan edificante que ha sido el libro de Génesis, poder seguir recorriendo los pasos de Jacob, Señor, poder seguir aprendiendo con cada parte de este camino, Señor, de las caídas y de los aciertos, de las cosas buenas y de las malas, y poder aplicar tantas cosas importantes a nuestra vida. Danos, Señor, oídos atentos para poder recibir tu palabra. Señor, danos un corazón humilde y dispuesto para poder recibir tu instrucción y poder examinarnos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra y que todo lo que aprendamos hoy sirva para nuestro día a día, para que vivamos cada vez más y más para tu gloria. Háblanos esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a seguir con el capítulo 35 del libro de Génesis. Y tengo que resaltar que el mensaje de hoy y el mensaje de la semana que viene los considero como un mensaje puente que nos va a conducir a un momento crucial en la historia y el relato de Génesis. Cuando pensamos en Génesis, hay algunos personajes vienen a nuestra mente. Fácilmente pensamos en Adán, en la creación, pensamos en Noé, pensamos en Abraham, pensamos en Isaac, pensamos en Jacob, pero cuando entremos en el capítulo 37, nuestros ojos ya se van a desvincular de Jacob y vamos a estar centrados hasta la recta final en otro personaje que va a ser José. Y José va a ser un personaje que nos va a hacer mirar especialmente a Jesús de una manera muy clara, por todo lo que va a vivir con sus hermanos, por todo lo que va a suceder con él y todo lo que va a significar. Nosotros vamos a ver claramente al Señor Jesús, pero hasta llegar a José en el capítulo 37, vamos a tener el capítulo de hoy y el de la semana que viene, donde estos dos capítulos nos van a conducir a ese lugar, nos van a llevar hasta José, van a servir como un puente. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 35 recordando que la semana pasada veíamos cómo Jacob pedía a su familia que arrancase todos los ídolos que pudiesen haber, que arrancasen todos los ídolos que pudieran tener entre ellos. Jacob sabía que habían ídolos paganos en medio de los suyos. Jacob sabía que habían personas en su familia que cargaban ídolos y eso Dios lo aborrecía. Y Jacob pidió que el pueblo fuese purificado, que se cambiasen sus vestiduras, que arrancasen todos esos ídolos. Recordábamos cómo Raquel los había arrastrado, cómo Raquel se los había quitado a su padre, los había llevado consigo. Y como Jacob se dirigía ya a Betel después de todo el suceso traumático que había pasado en Siquem, donde su hija había sido abusada, donde sus hijos habían tramado la venganza, habían acabado con todos los hombres de Siquem, se habían llevado mujeres, se habían llevado niños, habían arrasado con todos sus bienes. Ahora Jacob pone rumbo a Betel, guardado por el Señor, nuevamente la mano llena de gracia de Dios acompañando a Jacob. Y ahora vamos a ver un momento muy triste en la historia de Jacob, porque hoy no va a morir una persona, hoy van a morir dos personas. Dos personas van a apartarse de la vida de Jacob, dos personas van a morir, dos personas a las que Jacob seguramente amaba en gran manera, y hoy vamos a poder pensar en eso. Hoy vamos a pensar en la muerte de seres queridos, en la muerte de los nuestros. Porque es una realidad que no nos gusta hablar, pero es una realidad presente en la Biblia. Es una realidad clara. Dios nunca ha escondido la muerte en las páginas de la Escritura. Y por no pensar en ella no la ahuyentamos. Que nadie sea tan necio de pensar que si no pensamos en la muerte o no hablamos de ello, llegará más tarde. No, la muerte llegará a todos. Y debemos entender como creyentes cómo mirar la muerte. Y hoy hablaremos un poco de eso, de la muerte de un ser amado, de cuando pierdes a un ser amado.
Y quien va a perder primero en esta historia de hoy, Jacob, es aquella mujer por la que trabajó 14 años. Aquella mujer que parece que incluso en ocasiones lo tenía tan cegado que toleraba cosas que no estaban bien solo por esa mujer amada. Hoy Raquel va a morir a mitad de camino. Génesis capítulo 35, versículos 16 al 21 dice así. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. ¿Cómo va a morir Raquel? Raquel va a morir dando a luz a Benjamín, el último hijo de la familia del patriarca Jacob, el último hijo de esa tribu, de donde veríamos a esos 12, los cuales serían las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que se acabarían repartiendo la tierra prometida. En mitad de camino, saliendo de Betel, Raquel empieza a dar a luz y el parto se complica. El parto no sale bien. El parto cada vez va peor. Seguramente, pues un sangrado que no se controlaba, algo que no podían parar, pero lo que sí sabemos es que en el momento de dar a luz, Raquel muere. Y mira qué curioso, ¿con qué era con lo que más soñaba Raquel en su vida? Con dar a luz. ¿Y cómo murió Raquel? Dando a luz. Es interesante que a veces las cosas que más soñamos son las cosas que un día nos hacen más daño. Que a veces las cosas que más deseamos son mañana las cosas que pueden herirnos más. Ese hijo tan deseado que mañana toma un rumbo equivocado en su vida y acaba siendo, no vamos a decir una carga, pero acaba siendo un mar de lágrimas para esa madre que tanto lo anhelaba, ¿verdad? Soñaba con tener un hijo y mira ahora, vivo entre llantos, vivo sufriendo por ese hijo que tanto soñé. Es interesante, hermanos. Es interesante como muchas veces los anhelos de nuestro corazón no terminan bien. Los anhelos de nuestro corazón no son el camino a la dicha, a la felicidad, a la plenitud. Y nosotros debemos entender que los anhelos de nuestro corazón deben estar sujetos a Dios. Y debemos luchar, hermanos, con los deseos de nuestro corazón. Debemos luchar con los anhelos de nuestro corazón, porque muchas veces los anhelos de nuestro corazón se acaban volviendo nuestros ídolos. Hermano, no está mal desear cosas, no está mal anhelar cosas, pero está mal cuando nuestra vida se enfoca en esas cosas. Cuando somos capaces incluso de desobedecer a Dios por esas cosas. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un hijo que tiene mucho talento para el deporte, para el fútbol, para el baloncesto, y de repente sus partidos caen en día de culto, sus juegos caen en día de culto, y tú ves tanto potencial en tu hijo, ves una carrera tan buena en tu hijo, ves que puede ser una promesa del deporte y que sacrificas el culto a Dios, adorar a Dios, tu asistencia y participación en la vida de los hermanos por una carrera deportiva. ¿Está mal una carrera deportiva? No. ¿Está mal que tu hijo llegue a tener, digamos, éxito en algún equipo de renombre? No. Siempre y cuando esas cosas no interfieran en el primer lugar de tu corazón donde debe estar Dios. A mí me parece muy interesante a veces, ¿no? Cuando vemos futbolistas, sobre todo de élite,
futbolistas que profesan ser creyentes, futbolistas que hablan de que yo pertenezco a Jesús, Jesús es lo más importante para mí, pero tú le preguntas a ellos, ¿dónde congregas? No tengo tiempo. ¿Qué días congregas? Entre entrenamientos, viajes, la Champions, la Liga, la Copa del Rey, las concentraciones, no puedo congregar. ¿Quién es tu pastor? Está allá en mi país. Entonces tú te preguntas, oye, ¿qué tipo de vida cristiana llevan esos atletas de élite? ¿Qué tipo de vida de comunión con el pueblo de Dios tienen? ¿Cuál es el día de su adoración? ¿Cuál es el día de su culto congregacional? Porque no podemos decir, bueno, ellos oran, leen la Biblia. No, pero es que el pueblo de Dios es llamado a estar unido, a adorar unido, a celebrar la cena del Señor juntos. ¿Dónde hacen eso? Pero se puso su carrera por encima de su relación con Dios. Hermano, tener anhelos de en nuestro corazón no es malo. Pastor, anhelo una casa, ¿es malo? No. Anhelo un coche nuevo, ¿es malo? No. Anhelo un hijo, ¿es malo? No. Siempre y cuando ese anhelo no te lleve a fallar a Dios. Cuando ese anhelo te lleva a fallar a Dios, ese anhelo se ha vuelto tu Dios. Recordemos que los ídolos no siempre son de plata, ni de bronce, ni de oro, ni de metal. Los ídolos a veces son personas. A veces son carreras universitarias, trabajos, sueldos. Y a veces los anhelos de nuestro corazón matan. No quiero que entiendan que Raquel ha muerto por los anhelos de su corazón. No, Raquel ha muerto porque llegó el día. Raquel ha muerto porque el Señor marcó ese día. Y en aquella época y años después, no era tan descabellado que una mujer muriese en el parto. Hoy, amados hermanos, cuando una mujer llega a morir en el parto, nos parece algo sorprendente. Pero recuerden ustedes que tiempos atrás, cada parto era un riesgo. Tiempos atrás, dar a luz era riesgo de morir. La medicina avanzó. Ahora hay transfusiones de sangre, hay equipos médicos alrededor, hay ecografías, pueden dar un seguimiento de cómo viene el bebé. Piensen que antiguamente todo era un misterio. Nadie sabía si el bebé venía al derecho, si venía al revés, si el parto venía con complicaciones. Ahora los médicos, cuando va a dar a luz el bebé, la mujer ya saben cómo intervenir porque lo han visto previamente. Hacen analíticas, saben cómo está la inmunidad, las hormonas, los niveles de azúcar, de hierro. ¿Cuántas madres les dicen tiempo previo, tienes embarazo de riesgo? Y se lo dicen 6 meses antes. Tienes que tener calma, tienes que estar más sentada, no puedes trabajar durante 6 meses. ¿Por qué? Porque ya se ve que tu embarazo es de riesgo. En aquella época no era así. Es más, en la época de nuestras abuelas no era así. Y las muertes por parto eran muy comunes. Lo que le ha pasado a Raquel es algo que pasaba a muchas mujeres, Así que Raquel sufre en el parto, se complica el parto y muere en el parto. Pero antes de morir, Raquel ve un sueño hecho realidad. El sueño de tener un hijo. Un hijo al que Raquel le pone un nombre, le llama Benoni. Pero automáticamente su padre, Jacob, ve el nombre que le ha puesto y lo cambia. Dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Y tras eso, Raquel es sepultada. ¿Qué podemos ver en estos primeros versículos de hoy? En primer lugar, que a pesar de su muerte, a pesar de ser el último momento de su vida, Dios ha tenido gracia para con Raquel. Dios ha tenido gracia para con Raquel. ¿Por qué? Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24 dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Y nosotros vemos que el anhelo del corazón de Raquel es ese.
otro hijo, que el deseo de Raquel es ese, otro hijo. Y en el último momento de su vida, Raquel tiene un hijo. Tiene el sueño que tanto anhelaba, tiene el deseo de su corazón. ¿Y por qué digo que es gracia? ¿Quién había llevado ídolos en su regazo? ¿Quién había guardado ídolos de su familia pasada? ¿Quién cargaba ídolos en esa familia? ¿Y quién quizá había enseñado a otras personas sobre esos ídolos? Raquel. Una mujer que había cargado ídolos, lo cual Dios aborrece. Una mujer que probablemente si cargaba ídolos, había practicado idolatría, había venerado esos ídolos, quizá ofrecido algún tipo de culto o ofrenda a esos ídolos, porque nadie carga ídolos si no tiene fe en esos ídolos. Una mujer que había fallado a Dios así. Una mujer que había hecho algo tan aborrecible a Dios como la idolatría. Dios le da un hijo. Y esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios sobre la vida de Raquel, es la gracia de Dios sobre la vida de Jacob, es la gracia de Dios sobre la vida de Lea, es la gracia de Dios sobre la vida de Isaac, es la gracia de Dios sobre la vida de Abraham, es la gracia de Dios sobre la vida de Noé y es la gracia de Dios sobre nosotros. Porque cuando tú miras la lista de personajes bíblicos que a lo mejor vienen a tu mente como los grandes hombres de Dios, tienes a Noé, aquel hombre que hizo el arca, pero el hombre que se emborrachó. Y tienes a Abraham, aquel hombre que salió con fe, pero también con miedo, mintió y dejó a su mujer en manos de un pueblo. Y tienes a Isaac, aquel hombre que también tuvo fe, pero también dejó a su mujer en manos de un pueblo enemigo por temor a decir que era su esposa. Y tienes a Jacob, aquel hombre que a veces acertó, incluso que luchó con Dios. Pero también es el hombre que usurpó la identidad de su hermano, que se aprovechó de la mala visión de su padre, que usurpó y tomó una bendición que lo hizo con trampa. O sea, ve el repertorio de esos hombres. Ahora miras a Raquel, una mujer amada, sí, deseada, no como la despreciada de Lea, que Lea era despreciada por Jacob, pero era fértil. Raquel era amada por Jacob, pero era estéril. Entonces Raquel también la vemos llevándose a los ídolos. Todo eso vemos en el camino. Y Dios a Jacob lo bendice, a Isaac lo bendice, a Abraham lo bendice, a Noé lo bendice, a Raquel le da hijos. ¿Y sabes qué es eso? Gracia. Gracia. Es el grito en la Biblia de que no merecemos nada. Es el grito desde Génesis de que merecemos morir, de que merecemos el infierno, de que merecemos la condenación. Es el grito en la Escritura de si no fuese por la gracia de Dios, merecíamos ser consumidos. Y esa gracia no es solo la que te salvó, es la gracia que sigues respirando cada día. Cada día, el día de ayer tuviste un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala palabra, hoy te ha vuelto a hacer latir el corazón, hoy te ha vuelto a levantar, tenías trabajo, tenías salud, tenías comida, sigue siendo gracia. No solo nos salvó por gracia, hermanos, nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue mostrando su paciencia, su compasión. Cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Eso no es la historia de Jacob, es la historia de David. Un hombre que sí venció a Goliat, pero también se fue con una mujer que no era suya. También luego puso a su coronel fiel delante de batalla para que muera. Y a ese hombre lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. No es solo la historia de David, es la historia del Pedro valiente, que sigue a Jesús, que deja la pesca porque es un hombre de fe y decide ser un pescador de hombres, pero que cuando llega el temor lo niega. Y dice, yo no lo conozco. Es la gracia de la vida de Pablo que a veces decía, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Y es la gracia que hay sobre ti y es la gracia que hay sobre mí. Nuestra historia es una historia de gracia. El mundo cree que tiene una historia de conquista, de alcanzar cosas, de conquistar cosas, porque el mundo es incapaz de ver la gracia de Dios. El mundo cree que es todo su mérito, su capacidad, su esfuerzo, pero nosotros, el pueblo de Dios, somos aquel pueblo que reconocemos como Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios.
Tienes hijos, es gracia. Tienes trabajo, es gracia. Tienes comida, es gracia. Tienes un techo, es gracia. Estás sano, es gracia. Tienes una iglesia, es gracia. Tienes un coche, es gracia. Tarjeta para el bus, es gracia. Unos euros para el metro, es gracia. Hoy puedes cenar, es gracia. ¿Vienes descalzo? No, vienes calzado. Eso es gracia. Tienes esposa, eso es gracia. Esposo, eso es gracia. Padres vivos, es gracia. Y eso debería llevarnos a una vida de gratitud, una vida de contentamiento. Y lo peor es que somos el pueblo de la gracia que todavía reclama. Como si no merezco esto, ¿por qué a mí me pasa esto? Hermano, la gracia te tiene que llevar al agradecimiento, a la gratitud, a la satisfacción, al gozo, a la alegría, a la dicha. A no ser que no veas gracia en tu vida. Este texto no solo nos enseña que Dios mostró gracia para con Raquel, dándole un hijo cuando ella había cargado ídolos y no lo merecía, sino que también nos muestra que Dios es fiel a sus promesas. Porque Génesis 35:11 dice: también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. El Señor había prometido a Jacob y había prometido a su pueblo multitud de naciones saliendo de sus lomos, un gran pueblo saliendo de él. Y la llegada de Benjamín, la llegada de otro hijo, es la confirmación de que Dios es fiel a sus promesas. Si Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Hermanos, nada puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Número uno, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no habla y no cumple como un mentiroso como nosotros que a veces somos. Dios no dice A y luego hace B como una persona sin palabra como a veces somos nosotros. Dios es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Segundo motivo. La única cosa que puede también hacer que demos la vuelta a nuestra palabra es que lo que vayamos a hacer nos lo hayamos pensado mejor, no sea la mejor opción y ahora quiera hacer otra cosa. Por ejemplo, si yo digo, oye, compraré esa casa y cuando veo otra opción mejor digo, mira, al final no la compro porque he visto una opción mejor. Eso puede pasar. Los hombres podemos darnos cuenta que lo que íbamos a hacer no era la mejor opción. Dios no. Porque todo lo que Dios ve, lo conoce y todo lo que Dios decide es perfecto. Dios no puede decir, no, he visto una opción mejor, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. No hay una opción mejor cuando la opción es perfecta. Y en tercer lugar, Dios es fiel para cumplir sus promesas porque Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Porque yo puedo dar mi palabra y algo impedir que eso suceda. Yo puedo decir, hermano, mañana te voy a ver, me esperas en casa a las 5, pero puede pasar tráfico, una enfermedad, una lluvia torrencial, 1000 cosas pueden impedir que yo cumpla lo que había dicho que haría. Sin embargo, nada puede impedir que Dios cumpla sus propósitos. Él es todopoderoso. Así que debido a que Dios es fiel, debido a que Dios tiene una voluntad perfecta, debido a que Dios es inmutable y no cambia, y debido a que Dios es todopoderoso, sus promesas se cumplen. Dios cumple sus promesas. Y aquí lo vemos, un hijo más para seguir brotando naciones y pueblos de los lomos de Jacob. Pero ahora hay otra cosa en la que me gustaría reflexionar, los nombres que aparecen en cuanto al hijo. Cuando Raquel percibe que está sufriendo, cuando Raquel percibe que las cosas se complican, cuando Raquel percibe ese parto tan desastroso, Raquel decide llamar a ese niño Benoni. Y Benoni tiene un significado, hijo de mi dolor. Hijo de mi dolor. Ese es el significado de Benoni. Hijo de mi dolor.
Posiblemente era el nombre que le puso por lo que estaba sintiendo. Era el nombre que le puso por lo que estaba sufriendo. Era el nombre que le puso por lo que estaba padeciendo. Pero en esa escena aparece el padre y hace un cambio de nombre. Un cambio de nombre. No se llamará Benoni, se llamará Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Hijo de mi diestra. Y amados hermanos, para mí es imposible no pensar en otro hijo que está a la diestra de un padre. Nosotros no le debemos nada a Jacob, nosotros no le debemos nada a Isaac, nosotros no le debemos nada a Benjamín, que es el hijo de la diestra de Jacob. Pero amados hermanos, si nosotros estamos aquí, si estamos firmes en el Señor, si seguimos avanzando en la fe, si seguimos caminando en estos caminos que para nuestra carne son imposibles, pero en el Espíritu los transitamos, es porque hay un hijo sentado a la diestra. No es Benjamín, es Jesús. En Romanos capítulo 8 y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos de pie, si nosotros, aunque sea sin fuerzas y débiles, seguimos caminando y transitando la vía de la carrera cristiana, no es porque Benjamín está a la diestra de Jacob, es porque Jesús está a la diestra del Padre. Y para nosotros no hay un hijo de la diestra más importante que Jesús, nuestro abogado fiel. Cuando tú fallas, tu garantía es que Él está a la diestra. Cuando tú pecas, tu garantía es que ese hijo está a la diestra. Cuando tú estás débil, tu garantía es que ese hijo está a la diestra. Y cuando Satanás, el acusador, quizás se levante a decir, míralo otra vez, ha vuelto a fallar, ha vuelto a caer, tu garantía es que cuando el acusador se levanta, el abogado, el hijo que está a la diestra, solamente tiene que decir, yo pagué por él. Yo pagué por sus pecados, yo pagué por los de ayer, pagué por este también y pagué por los demás. Yo pagué por todos sus pecados. Cuando vemos ese hijo de la diestra, nosotros recordamos que debemos todo a Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado fiel, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor, sentado a la diestra, en un lugar de honra, a la diestra del Padre, del Dios Todopoderoso. Pero mirando también estos versículos que hemos leído, primero, debemos recordar la triste realidad que no podemos olvidar nunca, la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Lean conmigo Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y el principio del versículo 2, donde Salomón escribe, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Raquel tuvo el día de su nacimiento y a Raquel le llegó el día de morir. Y déjame decirte algo, hermano, a ti también te va a llegar. Y déjame decirte algo, amigo, que estás aquí, a ti también te va a llegar. Y yo sé que todos conocemos gente que tiene 80 y gente que tiene 90. Pero te digo una cosa, el día que veía a mi madre en ese tanatorio con 61 años, recordé que hay gente que muere joven. Porque 61 los tenéis varios de vosotros, algunos ya los habéis superado y otros estáis cerquita de cumplirlos y veis que tenéis mucha vida por delante. ¿Y sabes qué? Mi madre sentía 2 años atrás mucha vida por delante. Seguramente en la mente de mi madre podía estar hasta en la boda de sus nietas. Seguramente en la mente de mi madre podría haber más nietos nacer. Seguramente en la mente de mi madre le quedaban muchos cumpleaños, muchas comidas que disfrutar. Pero yo en ese ataúd solo pensaba algo, qué joven.
61 años. Pero no era la más joven, porque si miras las esquelas, habían de 20, habían de 25, habían de 30. ¿Y sabes qué? A veces hay de 5, de 10. Porque el día de nuestra partida no lo sabemos. Vivimos pensando que todos tendremos un día 70 y que todos tendremos 80. Es más, vivís trabajando y organizando una jubilación que ojalá llegue. Pero no lo sabemos. Y esa es una realidad. ¿Crees que cuando Raquel estaba dando a luz pensaba, llegó el momento de morir, o pensaba, por fin veré a mi hijo? ¿Crees que cuando empezó el parto de Raquel, Raquel estaba pensando, yo noto que es mi muerte? ¿O Raquel estaba pensando, bien, por fin el Señor me da otro hijo, qué feliz voy a ser? ¿Sabes qué? El hijo no se llamaba Benoni de antes. El hijo se llamaba Benoni en el momento de estar naciendo. Porque si hubiera sabido Raquel que venía dolor y sufrimiento, ya le habría puesto Benoni antes. Pero fue a mitad del parto, cuando empezó a haber una sangre que no paraba, un dolor diferente, un parto distinto al anterior. Algo no cuadraba. Raquel empezó un parto pensando seguramente en celebrar un hijo y no lo acabó. No lo acabó. Hay gente que empieza un camino en coche y no lo acaba. Hay gente que empieza un camino en moto y no lo acaba. Hay gente que sale a pasear. Hace poco me parece que vi una noticia de otro futbolista, 34, 30, 33, 32 años, un infarto fulminante. No sabemos si llegamos hoy a casa. Pero a veces hablamos de estas cosas y incomodan. Es como, no hablemos de esto. No, es una realidad. No es algo de lo que vamos a hablar todos los días, pero es algo que debemos tener presente. Es más, para Salomón era algo útil. Era algo útil. ¿Por qué? Salomón llegaba a decir que era mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque en la casa de fiesta piensas que te quedan muchas fiestas, pero en la casa de luto te das cuenta que puede ser la última. Es en la casa de luto donde piensas. Es pensar en la muerte que te dice, tengo que predicar a mi familia, llevo días que no les predico y a lo mejor no tengo más oportunidad. Es en la casa de luto que piensas, oye, que me voy a encontrar con el juicio de Dios. Que cualquier día cierro los ojos y me espera el juicio de Dios. Y sin Cristo solo hay condenación. Es en la casa de luto que piensas, ¿y si le pasa a mi madre y yo con rencor? ¿Y si le pasa al hermano y yo con rencor? Quiero que muera mi madre y solo tener el recuerdo de rabia y enfado. Y es cuando llamas. No son los días de vacaciones tomando el sol que te hacen reconciliarte con hermanos, llamar a un padre que hacía mucho que no habías, dejar de guardar rencor a un hermano, hacer las paces con otro. Es el día de la muerte de alguien que pensamos en las cosas que hay que arreglar y que no vale la pena seguir peleando y seguir discutiendo. Es verdad, es así, la muerte llega. Y estaba leyendo sobre la muerte y encontré una frase. Me encantó cómo lo expresaba Jonathan Edwards, uno de mis predicadores. No lo escuché, pero todo lo que leo de él me agrada. Jonathan Edwards escribe, la muerte sirve a todos por igual. Como trata a los pobres, trata a los ricos. No se inmuta ante la apariencia de un palacio orgulloso, ante una numerosa asistencia, ni un semblante majestuoso. Derriba a un rey de su trono y lo cita ante el tribunal de Dios con tan pocos cumplidos y tan poca ceremonia como saca al pobre de su cabaña. La muerte es tan ruda con los emperadores como con los mendigos y trata a unos con tanta gentileza como a otros. Y es cierto, ¿verdad? Ves a famosos que cuando llegan enfermedades y muerte, tú dices, no pueden hacer nada. Recientemente veía unas imágenes, no hace tiempo las vi, unas imágenes de un actor de una película de mi adolescencia, Regreso al futuro. No sé si conocen la película. El que era Martin McFly, creo que tenía Alzheimer o Parkinson. ¿No? ¿Era Parkinson? Puede ser. No sé, una enfermedad degenerativa.
Yo cuando lo veía digo, ¿dónde habrán quedado los millones de Regreso al Futuro? Porque no puede hacer nada. Una vez entrevistaron creo que fue esa famosa artista brasileña, Xuxa. En la entrevista me parece que dijo algo muy sensato. Era una mujer multimillonaria. Pero en una ocasión llegó a una conclusión. Su madre estaba en la recta final, su madre estaba muy enferma. Y ella dijo que se dio cuenta que ella podía pagar con ese dinero todas las casas que quisiera, todos los coches que quisiera, pero no podía impedir la muerte de su madre. Cuando la muerte llega, llega al rico y al pobre. Los millones no la impiden. Los millones no la paran, los millones no la frenan, los millones no pueden comprar un año más de vida. La realidad es que cuando llega el día señalado, ese día sucederá. El día que Dios dice naces, naces, y el día que Dios dice mueres, mueres. Y guárdate esta frase con mucha tristeza hoy en tu corazón, pero somos como un yogur y en la tapa tenemos fecha de caducidad. Lo que pasa es que no la vemos. Y mejor así. Pero quizá en tu tapa pone 24 de marzo del 2028. O 5 de diciembre de 2025. No lo sabes. Y yo tampoco. Por eso buscad a Dios mientras puede ser hallado. Por eso recuerda que mañana puede ser el día de tu tribunal, el día de tu juicio. ¿Y sabes cuál es la mayor garantía? Saber que la muerte llega a todos, pero solo uno muere con esperanza, aquel que está en Cristo. El pobre muere y el rico muere. El joven muere y el anciano muere. El europeo muere, el americano muere, el asiático muere, el africano muere. Y lo único que marcará la diferencia es si morimos con esperanza, con el consuelo de saber que nos espera la gloria y que al otro lado nos espera un lugar donde hay gozo, alegría, donde no hay más enfermedad y más dolor. Si tú estás hoy aquí, quiero decirte algo, la muerte te aguarda. El día no lo sé, pero muere en Cristo. Porque el que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Seguimos con Génesis 35 y ahora para sumar, van a ver el día. Hoy es un día de estos que nos va a dejar un cuerpo súper agradable. Acaba de morir la mujer amada. Y ahora se suma un pecado. Un hijo peca contra un padre. Versículo 22 de Génesis 35 dice: y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Ahora, imagínate, la mujer por la que ha trabajado 14 años muere, la mujer que ama muere, la mujer de la que se quedó prendado, la que se quedó pero completamente enamorado hasta el punto de trabajar por ella, muere. ¿Y qué le hace su gran hijo? Se acuesta con su concubina en el momento del luto, en el momento del dolor. No sé, quizá estaría muy distraído Jacob, quizá no estaría pendiente de las cosas. No sé, pero ahora al luto le sumas esa puñalada de su hijo. Y hermano, te voy a decir una cosa, cuando vienen las cosas, vienen juntas, ¿eh? El día que empiezan a venir, vienen todas. Vienen todas. Y te digo algo, si sales de allí, sales por la gracia de Dios, ¿eh? Porque viene el luto, traiciones, y tú dices, ¿sabes qué? Si yo sobrevivo a esto, solo porque Dios me va a sostener, porque humanamente, imagínate cómo debe estar el corazón de Jacob. Su hijo se acaba de acostar con su concubina. Eso es un acto de rebelión, hermano. Eso es una falta de respeto. Eso es una deshonra. De todas las cosas que un hijo le podía hacer a un padre en aquella época era tomar a una mujer que era de él. Sí, no era su esposa, pero era su mujer, era de él. Y tener relaciones con ella.
No es la primera vez que vemos eso en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 16 y el versículo 22 dice: levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. ¿Recuerdan cuando un hijo de David se levanta contra él, que le quiere quitar el trono? ¿Cómo decide avergonzar a David? ¿Cómo decide humillar a su padre delante de todo el mundo? Montan una tienda en el terrado. Pero esa escena no es solo que se acuesta con las concubinas. Montan una tienda en el terrado para que todo Israel fuera viendo entrar a las concubinas para estar con Absalón. Era una manera de humillar a David, de reírse en la cara de David, de demostrar que David no tiene ninguna autoridad. ¿Y por qué vamos a entender lo contrario? El acto de Rubén contra Jacob es un acto de humillación, es un acto de falta de respeto, es todo lo contrario a honrar a un padre. Todo lo contrario. Pero cuando sigamos con la historia de Génesis y lleguemos a la bendición de Jacob sobre sus hijos, veremos que Jacob se va a acordar de esto. Se va a acordar de alguna manera. Lo que acaba de hacer Rubén es pecado, condenado por la ley de Dios. Levítico 18:8 dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Para la ley piensa que es como que tu padre y su mujer son una sola carne. Entonces, si has descubierto la desnudez de su mujer, que es una sola carne con tu padre, has descubierto la desnudez de tu padre. Esa es la expresión que usa Moisés en este fragmento de la ley. Así que lo que ha hecho Rubén es un acto pecaminoso, es un acto deshonroso, es un acto condenado por la ley, es un acto de humillación, es una falta de respeto, es una deshonra. Y quiero que recuerden todo eso encima de un hombre que está de luto porque ha perdido a la mujer amada. Y tú pensarás, tiene al lado a Lea todavía. Todos sabemos cuánto Jacob quiere a Lea. ¿O crees tú que Jacob no estaría pensando, podía haber muerto Lea? Prefería que muriese Lea. Seguramente. No creo que Jacob esté encontrando consuelo en que tenga todavía a Lea. Y cuando vemos un acto tan horrible, pensamos que eso es algo propio del Antiguo Testamento y que los peores pecados los encontramos en el Antiguo Testamento, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos las cosas más oscuras de la humanidad. No es así. Hay un momento donde Pablo disciplina a alguien en la primera carta a los Corintios por un pecado en particular, un pecado que le lleva a Pablo a decir directamente: entregad a esa persona a Satanás. ¿Recuerdan qué pecado fue? Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esa acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Qué esperaba Pablo que hubieran hecho con ese pecado? Hubieran expulsado a esa persona de en medio de ellos. Pero ¿ves la expresión que Pablo ha utilizado? Un pecado que ni siquiera se ve entre los gentiles. Pablo dice que lo que acaba de suceder es algo que ni siquiera se ve entre los mundanos. Decir, sí, hay inmoralidad en el mundo, pero no es algo común que escuchemos a gente decir que se acuesta con la mujer de su padre o con el marido de su madre. Y Pablo dice, eso es tan grave, eso es tan horrible que debe sacar a esa persona. Y es lo que hace. Él dicta sentencia y dice, entregadlo a Satanás, expulsadlo en medio de vosotros. Así que el pecado que ha cometido Rubén no solamente es pecado, no solamente es un acto de humillación contra un padre, no es solo una falta de respeto, no es solo deshonra, sino que es un tipo de pecado que, según expresa el apóstol Pablo, ni siquiera entre los gentiles se ve tanto, ni siquiera es común en el mundo. Y es triste que en medio del pueblo de Dios a veces veamos pecados así. No me sorprende el pecado en la iglesia. No me sorprende. ¿Por qué? Porque sabemos
que mientras no estemos en la gloria habrá pecado, pero debo reconocer algo, me sorprenden ciertos pecados en la iglesia. Y eso es algo que está en mi corazón. De la misma manera que Pablo tiene cosas que dice, esto no me lo imaginaba, porque esto ni entre los gentiles se ve. Hermanos, el pecado en la iglesia es algo a lo que nunca debemos estar cómodos. Si nosotros pensamos así, como sabemos que va a haber siempre pecado en la iglesia, estemos cómodos con el pecado, tenemos una idea equivocada. Porque Pablo dice que lo que tendrían que haber sentido los corintios es una profunda tristeza. Y me da la sensación de que últimamente hay pecados en la iglesia y la gente no se entristece. Porque no estamos viendo el pecado con nuestros ojos de Dios, los estamos viendo con nuestros ojos. Por ejemplo, dos hermanos tienen un roce y nosotros pensamos, ya se arregló. No, ¿cómo que? ¿Qué piensa Dios de conflictos entre su pueblo? ¿Cómo ve Dios esas cosas? Ahora un hermano habla a otro de otro hermano, una hermana habla a otra de otra hermana. La pregunta no es eso, el chisme es normal en el mundo, pero ¿cómo ve Dios eso en la iglesia? No nos podemos sentir cómodos con esas cosas. Como en la iglesia hay pecado, sí, pero debemos luchar con él, corregirlo, disciplinarlo, cortarlo. No debemos alargarlo, no debemos promoverlo, no debemos alimentarlo, debe entristecernos. Y más si nosotros somos parte de esa historia pecaminosa. El pecado siempre va a estar con nosotros, pero nosotros siempre debemos luchar contra él. No podemos acostumbrarnos al pecado porque Dios lo odia. En serio. Hermano, pídele a Dios que te ayude a ver el pecado como Él lo ve. Tú y yo todavía tenemos mucha parte del pasado. Un pasado que amaba el pecado. Un pasado que era cómodo en el pecado. Y por eso todavía hay cosas que pasan y decimos, no lo veo grave. Porque como nuestra naturaleza caída todavía luchamos con ella, para nosotros grave sería un asesinato. Pero tenemos que pedir a Dios que nos haga ver el pecado como Dios lo ve. Lo que para ti es pequeño, ¿cómo es para Dios? El comentario que has hecho, a mí solo se me escapó. ¿Cómo le suena a Dios? Ese pensamiento, ¿cómo lo ve Dios? Ese sentimiento, ¿cómo ve Dios eso que estás sintiendo en tu corazón? No veamos el pecado desde nuestra perspectiva, porque nuestra perspectiva todavía está marcada por el pecado. Veamos el pecado desde la perspectiva de Dios, y para entender cómo ve Dios el pecado, solo hay que mirar el Calvario. ¿Quieres saber cómo Dios ve el pecado? Mira la cruz. Lo odia tanto que en aquella cruz trató a su hijo como el más vil pecador. Derramó toda su ira sobre él. Lo dejó completamente desamparado. Permitió que lo golpearan, lo insultaran, se burlaran, blasfemaran. Y allí quedó hasta el punto de él exclamar, Elí, Elí, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así ve Dios el pecado. Cuando quieras saber cómo Dios ve el pecado, mira Sodoma y Gomorra. Mira el diluvio. Mira el desierto que se tragó a un pueblo que el Señor sacó de Egipto con brazo fuerte, pero fueron reclamando todo el camino. Un pueblo de dura cerviz, y el Señor se los engulló, se los tragó el desierto. ¿Quieres entender el pecado? Mira los juicios de Dios sobre el pecado. Mira Babilonia, mira las naciones que Dios ha exterminado por su maldad, y ahí vas a entender lo que Dios ve, no de solamente asesinos y pueblos malvados, lo que Dios ve de la mentira, del rencor, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, del celo, de todo eso. Y ahora lucharás más. Lucharás más. Tenemos que odiar el pecado. No saber que algo es pecado. Odiarlo. Odiar pecar. Odiar pecar. Odiar pecar y ver pecado a nuestro alrededor nos tiene que poner incómodos. Y cuánto más en el santo pueblo de Dios.
No, yo no quiero ser parte de pecado en la iglesia. Yo quiero ser ayuda para que otros dejen de pecar. Yo quiero ser ayuda para que otros venzan el pecado. Yo quiero ser ayuda para que otros crezcan en santidad. Yo no quiero ser instrumento de pecado en la iglesia. Yo quiero ser instrumento de santificación. Yo quiero que la gente se acerque a mí, no para comentar cosas pecaminosas. Quiero que se acerquen a mí para orar, para buscar al Señor, para crecer en santidad, para perdonar, para amar, para servir, para entregarse, para apasionarse más por Cristo. No quiero ser una piedra de tropiezo, quiero ser una mano en el camino. No quiero que se junten a mí y salgan pidiendo perdón de lo que hemos hablado. Quiero que se junten a mí y salgan agradeciendo la edificación que hemos tenido. Eso es lo que quiero. Quiero odiar el pecado. Quiero ver esas historias y no decir, ay, ¿cómo falló Rubén? No, es horrible lo que Rubén ha hecho. Horrible. Ahora seguimos con el relato y lo que nos va a mostrar ahora el texto de Génesis, ya llegando al final del capítulo 35, son los 12 hijos de Jacob que conformarían las 12 tribus de Israel. Génesis 35, versículo 23 al 26 dice, y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén, el primogénito. ¿Quién le traicionó? No, hermano, igual para ti no es tan importante, pero el que lo hizo importa. ¿Quién le traicionó? El primogénito, el primero. Y yo sé que todos los hijos alegran, pero en aquella época, primero y varón era para hacer una fiesta. Pero ese primero y varón es el que lo humilló. Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y terminamos porque a la muerte de la mujer amada, a la traición de un hijo, hoy Jacob, de verdad no sé cómo acabó el día, pero se le muere el padre, ya lo que faltaba. Génesis 35, 27 al 29, el capítulo termina con el sepultamiento de Isaac. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Y sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Solo hay una, para mí lo más bonito de esta historia es la última frase. Y sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Y te digo por qué. Porque para como podían haber acabado estos hermanos, ver que terminaron bien, nuevamente es gracia de Dios. Yo no sé lo que le pasó a Esaú por el camino, porque ¿se han dado cuenta cómo sale Esaú lleno de odio? Mataré a mi hermano, cuando muera mi padre, mataré a Jacob, y de repente se encuentra con Jacob y le da un beso. Claro, siempre que yo estudié esto me hago una pregunta. Dios no dice nada. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado en el camino para que eso se le vaya de la cabeza? No creo que Esaú haya sido un hombre de oración, porque la Biblia dice que era un pagano, un inmoral. Y solamente puedo pensar en la misma palabra que pensaba en el principio, gracia. El único que puede tomar a un hombre sanguinario, violento, inmoral, con deseos de muerte y calmar su corazón, aunque ese hombre ni siquiera sea creyente, es el Señor, que ha tenido nuevamente gracia para con Jacob. Así que termina el relato hoy diciendo, murió Raquel, lo traicionó Rubén y murió Isaac. Amado hermano, la vida es así. La vida es así. Hay épocas en la vida que solamente hay muerte, desempleo, traiciones. ¿Y sabes qué hay que hacer? Seguir adelante. Porque el texto no nos dice que Jacob se para, se hunde. Jacob sigue, enterró a Raquel, la sepulta, le hace una especie de piedras conmemorativas y sigue. Le traiciona a su hijo y sigue.
se le muere el padre y sigue. Eso es la vida. Hermano amado, si nos tenemos que parar en cada muerte, en cada traición, en cada golpe, en cada mentira, en cada cosa que nos hacen, hermano, ya quédate sentado porque la vida tiene eso y te depara mucho de eso. Mucho de eso. ¿Pero por qué seguimos? ¿Es por nuestra fuerza? No. ¿Es por nuestra capacidad? No. Es por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces se ha pasado por nuestra cabeza frases como no puedo más, estoy cansado, ya no aguanto? Yo no sé cuántas veces me he repetido esas frases en la cabeza. Y te digo una cosa, son verdad. Una vez hablaba con alguien y le dije, mi cabeza solo piensa no puedo más, ya no aguanto, estoy cansado. Y me decía, eso son mentiras. Y digo, no, es verdad, no aguanto, no puedo más. Eso son mentiras que... No, son verdad, no puedo más yo, Dios tiene que hacerlo. No aguanto más yo, Dios tiene que ayudar. No lo consigo, Dios tiene que llevarme hacia adelante porque yo no aguanto más. Y esa es la vida, hermano, la vida es esa. Es Dios cargándote en sus brazos y ayudándote a llegar al final en medio de una vida llena de problemas, de luchas y dificultades que cada bendito año nos recuerda en más de una ocasión el pecado de Génesis 3. Que Dios creó un mundo perfecto, un mundo impecable y que el pecado solo trae destrucción, muerte, daños, dolor y traición. Y por eso ese pecado y ese sufrimiento nos tiene que llevar a mirar a Jesús y decir, me espera cielos nuevos y tierra nueva, donde solamente mora la justicia. No puedo evitar el dolor, no puedo evitar el sufrimiento, pero puedo mirarlo y decir, sí, es la consecuencia del pecado, pero la tierra aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cada vez que miro el dolor, cada vez que miro el sufrimiento, también miro a Jesús. Porque así vive el justo. El justo vive por la fe. Habacuc capítulo 2 y el versículo 4 dice, he aquí, el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, no solamente somos justificados por la fe. Sí, somos salvos por gracia y justificados por medio de la fe en Jesús. Y gracias a eso tenemos paz para con Dios. Pero no solamente tenemos una justicia por medio de la fe en Cristo, vivimos por la fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Cuando llegan los golpes duros de la vida, queda el consuelo de la eternidad. Lo que hace que sigamos con esperanza, que no caigamos al alcohol, a las drogas, al vicio, a las malas actitudes y a la desesperación es fe. Oye, ¿cómo sigues adelante? Creo en las promesas de Jesús. Creo en las promesas del Señor. ¿Cómo no desistes? Creo en las promesas del Señor. ¿Cómo encuentras consuelo en medio de este mundo? Creo en las promesas del Señor. ¿Cómo no tiras la toalla? Creo en las promesas del Señor. Pero la vida, vaya año que has pasado, sigo creyendo en las promesas del Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé su fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo sé que el año estuvo difícil, yo sé que han habido pruebas, pero sigo creyendo en Jesús, sigo creyendo en las promesas de Dios y la fe en Cristo me sigue dando aliento. Y eso es lo que dio aliento a Jacob. La fe en las promesas que Dios le había hecho. Y eso es lo que tiene que darte aliento a ti también. La fe en las promesas que tienes en Cristo Jesús. Termino con dos aplicaciones rápidas para todos nosotros. Uno, todos aquellos que estén aquí hoy y no tengan a Cristo en su corazón. Para ustedes la muerte no tiene esperanza. Para ustedes la muerte será el día más trágico de su vida. Porque la muerte no será el día que todo acaba, será el día que la eternidad condenada empieza. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo y sales por esa puerta y mueres, no acaba tu vida, empieza tu condenación por toda la eternidad.
En un lugar que también te lo describo, hay lloro y crujir de dientes, y el fuego no se apaga por los siglos de los siglos. Por eso hoy te llamo a arrepentirte de todos tus pecados, reconocer que eres un miserable pecador y correr a Cristo para que recibas justicia. No tuya porque no tienes, como yo tampoco tengo, pero la justicia de Jesús por medio de la fe. A todos los que están aquí creyentes en el Señor, no quiero engañarles con un evangelio de la prosperidad que dice que solo tendrán dinero, éxito, que solo tendrán salud, que la enfermedad no llegará, que si lo declaran y lo profetizan todo saldrá bien. No, les digo la verdad, la muerte también puede llegarles mañana. La enfermedad también puede llegarles mañana. El desempleo también puede llegarles mañana. La traición de un amigo, la traición de un compañero, la deslealtad de alguien al que quieren puede llegar mañana, pero ¿saben qué? Sopórtenlo con fe en Cristo. Recuerden que todo eso es consecuencia de un mundo de pecado, pero que caminan con los ojos puestos en Jesús hacia una eternidad gloriosa, y que vuestra fe, su fe en Cristo, los sostenga hasta que lleguen al final y digan: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solo te espera la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para aquellos que le aman. Sigue creyendo aún en medio de la adversidad, porque el justo por la fe vive. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por traer este mensaje a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas de una manera contundente y clara, y por todas las aplicaciones que hemos podido traer hoy a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, que estas palabras nos ayuden a mirar hacia arriba, donde está Cristo, tu Hijo, sentado a tu diestra, y en Él está nuestra esperanza. No en Benjamín, el hijo a la diestra del padre Jacob, sino en Cristo, tu Hijo amado, sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, y el que nos sostiene hasta el final. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y sé, Señor, que hoy has hablado a nuestras vidas. Haznos atentos a tu voz y que podamos seguir meditando en lo que hoy hemos escuchado para que dé fruto en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.